piedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataba mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, y piel también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz toma y ven en pos de mí. A veces dije que por el penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué su senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo la dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné. Mis manos enclavadas en cruenta cruz miré. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. De ti muy cerca yo prometo estar. Jesús, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podrías tú sufrir mi vida contemplar. Mejor amor de amigo jamás podré hallar. Por eso al Salvador oí decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, darte un vaso de agua solo he de demandar. Mas si en tus aflicciones con almas de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Es el capítulo 5 y el versículo número 17 dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias le damos al Señor por su misericordia tan grande. Que nos concede estar un momento en su presencia. Un lugar donde
El Espíritu Santo nos explica por la palabra que es el lugar indicado, adecuado, para venir a gozarnos, para venir a este lugar a disfrutar el momento en el cual estamos en el tiempo de nuestra reunión. Durante tarda nuestra reunión sería la palabra. Nosotros nos vamos a gozar en la presencia del Señor si hemos venido con el propósito de oír al Señor, no al predicador, no al enseñador. Lo que sucede a veces es que colocamos nuestra mirada materialmente, perdemos el enfoque que es el Señor el que nos habla. Cuando colocamos nuestro corazón, que es el Señor el que nos habla, nos vamos de este lugar contentos, hermanos, nos vamos gozosos. ¿Quién es el que hace redarguir nuestro corazón en alegría? ¿Quién es el que lo llena de gozo? Es el Señor. Un día el Señor le dice al Padre, según el Evangelio de Juan 15:11, que sean uno como nosotros, que nuestro gozo esté en ellos, que mi gozo sea completado en ellos. Y es así como cuando venimos de diferente manera por las circunstancias que cada uno le corresponde vivir, ya que la palabra del Señor nos muestra un pequeño listado en Eclesiastés, las etapas de la vida que nos corresponde a veces atravesar, pero Él no nos desatiende. Estando sostenido en las manos del Señor, Él nos va a dar la solución, la salida. Este texto que el Señor en su misericordia ha concedido la lectura, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace énfasis, hace mención del cambio que ha transcurrido a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra vida. Y sin que a nosotros nos cueste sacrificios, oiga, hermano y hermanas. Solamente creyendo en el Señor Jesucristo, pero no nos obligaron a hacer grandes sacrificios. Hace pocos días decía una persona, fíjese que yo estoy en muchas vueltas esta semana porque estoy arreglando mi vehículo, quiero ir a tal lugar, quiero ir a santificarme, voy a ir a presentar mi sacrificio. Y es una persona en edad, pues, ya es mayor en edad. Quiero hacerlo como mis padres me enseñaron, quiero entrar de rodillas en la casa de Dios. A nosotros no nos dijeron así. Ahora dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, es una reunión de enseñanza, donde el pueblo sabe que es día de enseñanza y que viene para oír una palabra. En la mayoría de veces en la reunión de enseñanza acude el pueblo. Siempre hay invitados también, vienen a oír la palabra, pero el Espíritu Santo habla en esta ocasión con los que hemos llegado por gracia al Señor. Ahora que estamos en Cristo, somos nueva criatura.
Algunos ni se quieren recordar de la manera que el Señor los alcanzó. Me llamaba la atención un hermano que estaba predicando el Evangelio. Y llora el hermano cuando predica. Porque él nos explicaba, gracias a Dios, por los jóvenes que llegaron al Señor. En el caso mío, decía él, yo estaba agobiado, tirado en el vicio del aguardiente y me tenía el diablo, degradando mi integridad física. Mucho menos obtener cosas que uno quisiera tener, no se logran las metas porque es uno esclavo del vicio, del diablo, decía el hermano. Usted sabe, cada uno de nosotros sabe las condiciones en las que el Señor llamó. Hubo un cambio en nuestra vida, una transformación, una metamorfosis. Estaba viendo esa palabra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir un cambio que se da totalmente. Pero ¿qué cambios tuvimos nosotros cuando llegamos al Señor y le dijimos: somos pecadores, perdónanos, Señor? Somos nueva criatura. Dice que las cosas viejas quedaron atrás, quedaron en el pasado, todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas renovó el Señor en nuestra vida? Leamos un texto en la palabra del Señor. Queremos, con la ayuda del Señor, considerar esta salvación que es grande. Es una salvación tan grande. Y el texto vamos a leerlo en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, el capítulo. Miremos este texto de la palabra del Señor. El profeta Ezequiel, el capítulo 36 y el versículo 26. Consideremos el cambio que solo Dios, que solo el Señor puede operar en la vida del ser humano. Os daré corazón nuevo. Somos una nueva criatura. Si estamos en Cristo, si hemos creído en Jesucristo, somos una nueva criatura. Todas las cosas han sido hechas nuevas en nosotros. La palabra de Dios dice: y os daré corazón nuevo. Decía alguien en una ocasión, quiere decir, porque el texto dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Decía un joven: hermanos, yo anhelo que me expliquen, ¿es literal ese corazón de piedra en nosotros? Teníamos en sí un corazón de roca, de piedra, de ese material sólido que sale de la tierra. ¿O qué quiere decir esta palabra? Mi siervo explicaba, ahora que veníamos de viaje, hablando en sentido figurado, podríamos decir sentido espiritual, para que lo comprendamos así, de esa manera. Cuando no habíamos llegado al Señor Jesucristo, cuando estábamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, teníamos un corazón de piedra, pero era un corazón duro, hermano, un corazón insensible, que la Biblia dice que ni siquiera teníamos temor en nuestro corazón para Dios, el omnipotente, oye hermano, blasfemábamos contra su nombre. Cuando llegamos al Señor Jesucristo,
nuestra alma fue limpia con la sangre preciosa que salió de su costado y nos dio un corazón de carne, un corazón dispuesto, un corazón en el cual está catalogado según la palabra como un buen tesoro. Así dice la Escritura. La palabra de Dios lo explica. La palabra de Dios dice en el Evangelio según Mateo 12:35 que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Sin Cristo, sin haber existido ese cambio en nosotros, no pensábamos en venir en una reunión. Hace unos días estábamos en unas conferencias, me llamó la atención el cuadro que pude presenciar. El anhelo de nosotros es que la gente venga a oír la palabra. Pues había unos jóvenes, ya ve que cuando ellos llegan en más de uno, eran como 4 jóvenes, estaban ahí, pasen adelante. No, aquí atrás nos vamos a quedar. Sin embargo entraron, pero se quedaron atrás. No había en nuestro corazón una alabanza para Dios. No hay un reconocimiento para Dios. Ahora es diferente, hermana. Cuando amanece, por ejemplo, usted dice, bueno, yo ya amaneció y Dios me ha dado un nuevo día. En estos días estaba viendo, a causa de la pandemia que azotó el mundo entero, la vida, muchos la llegaron a valorar. Un día más, Señor, gracias. Es un reconocimiento que de Dios estamos recibiendo la vida, pero un corazón de piedra no siente. Por ese corazón duro, la Biblia dice que por la dureza de nuestro corazón atesorábamos ira para el día de la ira, pero bendito el Señor cuando llegamos a entender la palabra por la voluntad de Dios, porque así dice en Santiago capítulo 1, el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Si ahora estamos en Cristo, dice el apóstol, somos una nueva criatura. Tenemos un corazón de carne, un buen tesoro, donde ahora habita Cristo, donde ahora sale alabanza, adoración, donde ahora un corazón que bendice el nombre de nuestro buen Dios, aquel que tuvo paciencia con nosotros, que tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué más hizo el Señor? Sigue diciendo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nos colocó un espíritu nuevo. Si nos damos cuenta, aquí dice, y pondré espíritu nuevo. Está con minúscula la palabra, y pondré espíritu nuevo. La Biblia habla de una mente reprobada, de la soberbia del corazón, de la arrogancia. Pero la Escritura dice que ahora colocó en nosotros un espíritu nuevo. ¿Cuál es ese espíritu que ahora colocó nuestro Señor en nosotros? La transformación que hizo en nosotros. ¿Cuál es ese espíritu que Él colocó en nosotros? Hermanos, ¿cuál es ese espíritu? Miremos un texto por la palabra. Vamos a leer un texto en la palabra del Señor. Miremos la primera de los Corintios, dice un texto aquí. La primera de Corintios, el capítulo 2 y el texto 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, nos habla de el Espíritu Santo, el cual fuimos sellados cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Hay personas que no lo creen, fíjese. ¿Cómo es posible que tenemos la mente de Cristo? El apóstol Pablo explica: quien se opone a esto, a Dios se opone, dice la palabra. El Espíritu Santo nos lo dio el Señor cuando creímos, y es un regalo precioso que ahora está en nosotros, el cual guía al pueblo, nos guía a nosotros, y es garantía para poder ir al cielo cuando el Señor va a venir a las nubes para llevar a la iglesia. Él no se va a equivocar. Ya ve que eso se oye. Un joven decía: yo pienso que cuando el Señor venga, yo con mi papá, a ver de qué manera yo me voy a ir con él. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos fue dado para el día de nuestra redención. Cuando Cristo venga, nos va a identificar por el Espíritu Santo que está en nosotros, y el apóstol dice que ahora resplandece en nosotros como luminares. Así nos distingue el Señor, así nos mira y nos va a llevar a vivir a las mansiones de gloria. Esa es una bendición tan grande. La palabra del Señor dice que ahora está en nosotros la mente de Cristo, el Espíritu Santo, y Él nos lo dio cuando creímos, y eso no se puede obtener con dinero. Yo veía aquel cuadro en la Biblia de aquel hombre que le dio dinero a los apóstoles: dame de ese espíritu. El don de Dios no se obtiene con dinero. Esa es una bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. Nos cambió el Señor, nos hizo una nueva criatura, una nueva persona. Cambió nuestro corazón, cambió nuestro espíritu. Bajo nuestras lenguas habían veneno de áspides. No le cantábamos al Señor. Oía usted cuando estábamos cantando los himnos, se oye elegante. El Señor se goza al oír que su pueblo le alaba y le glorifica. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Él, para que le sirvamos. En el Salmo número 40 y el texto 3 dice: y ha puesto cántico nuevo en mi boca. Esa alabanza que ahora sale de nuestro corazón, lo profesan nuestros labios, ha sido el Señor el que lo ha colocado en nosotros. Hay hermanos que ahora en la casa, en el trabajo, en el vehículo, en todo lugar, cantan himnos al Señor. Antes no lo hacíamos. No había en nuestro corazón gratitud, no había alabanza para el Señor. Ahora lo hay, hermanos, porque somos una nueva persona. Él nos ha cambiado, Él nos ha elegido para vivir en los cielos. Y el apóstol dijo: por gracia somos salvos. Puso cántico nuevo en nuestra boca. La pregunta es, la palabra de Dios, vamos a ver otro texto. Hay una pregunta, respondamos en el corazón. ¿Para qué el Señor se esmeró tanto en transformar, en cambiarnos, en transformarnos, en quitarnos lo malo? ¿Por qué? ¿Para qué lo hizo Él? Yo veía a un hermano que el Señor le dio la oportunidad de comprar su vehículo nuevo, de agencia. El hermano lo disfruta, lo utiliza. Cuando retorna de sus viajes, de sus salidas, lo limpia, le sirve para su servicio, lo compró.
Hay una causa, hay una razón por qué el Señor bendito de la gloria se interesó en cambiarnos, en transformarnos, en hacernos diferentes para bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Él nos dio un valor que antes no teníamos. ¿Qué valor podíamos tener nosotros? La palabra dice que si hubiésemos sido pesados en balanza de justicia a la par de la nada, se inclinaba la balanza a favor de la nada, hermano. Oiga, hermano, no practicábamos la justicia, destituidos de la gloria de Dios, lejos de los pactos de Dios, caminando a la condenación del infierno, caminando a la condenación infernal. Ese era el lugar que nos esperaba por el pecado que había en nuestra alma. El enemigo había degradado nuestra alma, la había deshonrado, la había hecho caer en transgresión, en pecado. Ante Dios siempre tuvimos estima, hermanos. Por eso Él envió a su Hijo para hacer la obra de salvación, para rescatarnos de esa condenación. Hay quienes han llegado a comprobar cómo el diablo los sujetó, los sumergió en el pecado, degradando su salud, su integridad. Pero hoy llegaron a entender, llegaron a reconocer que Jesús tenía el poder de cambiarnos. Porque ¿cuántos no lo han intentado? Decía un muchacho: ¿usted cree, hermano? Porque ellos así dicen, así se expresan. ¿Usted cree, hermano, que yo soy feliz con la vida que llevo? No, decía el muchacho. Mis papás me dicen: bueno, ya no te vamos a ayudar. Ellos están en los Estados Unidos, solo yo estoy aquí, mis hermanos están allá. Pero soy el único que está aquí. Te vamos a enviar dinero, hijo, pero no lo eches a perder, no destruyas tu vida. Esas palabras de mi madre dice: aquí nosotros nos sacrificamos por ti. Yo intento, hermano, yo intento ser una nueva persona, cambiar mi vida. Poco tiempo y vuelvo a caer otra vez. No se puede solo. La palabra de Dios dice que el enemigo nos había hecho caer en pecado. Cuando el enemigo había manchado el alma del hombre, de la mujer, caminando al infierno, por Jesucristo alcanzamos esta bendición que es una salvación tan grande. Ahora ya no somos esas personas. Oigamos Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Me llamaba la atención un texto en Proverbios donde dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas. La Biblia menciona mucho. Púrpura es su vestidura de esta doncella, de esta mujer. El lino son las acciones justas. La púrpura estaba considerando con la ayuda del Señor que es ropa de nobles. Oiga, los reyes llevan esas ropas. Es honra de dignidad de rey. Oíamos una explicación de esta manera, nos enseñaba el Señor a través de sus santos varones. Es de dignidad de rey. Ahora nos hizo reyes y sacerdotes, pero ¿para qué Él nos llamó? ¿Para qué nos llamó el Señor? Leamos otro texto porque el tiempo nos va a marcar, el tiempo transcurre. Oigamos otro texto. ¿Para qué nos llamó? La primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2 y el texto 9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó el Señor, para que le sirvamos. El cambio que el Señor ha hecho en nuestra vida espiritualmente y materialmente es para que ahora nuestro servicio sea para el Señor. Nos llamó para hablar de sus virtudes. Anuncien de las virtudes de aquel que les llamó, es nuestro Dios. Sus virtudes, es lleno de misericordia. Dios, su virtud tan maravillosa, envió a su Hijo bendito. Él habita en la santidad. Hablemos que Dios es santo. Hablar de sus virtudes, de su fidelidad. De eso tenemos que hablar, y para eso nos llamó a hablar de su amor, una virtud maravillosa, porque esa virtud especialmente es la que a nosotros nos ha abrigado y nos salvó, su amor tan grande. ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios, del amor de Cristo? Sirviéndole, trabajando en su obra. No es fácil porque hay un enemigo en la obra. Pero debemos de entender que no estamos solos, como Efraín, dice la palabra, que lo sostenía de su mano derecha. Pero él no entendió. Nosotros, el Señor nos revela que Él está de nuestro lado. Y el salmista dijo: mas Jehová ha sido mi apoyo. Estamos en la presencia del Señor como una nueva persona, algo que solamente, un cambio que solamente el Señor lo pudo hacer en nuestras vidas, y nos llamó para que le sirvamos, para que nos ocupemos, pero debe de existir en nuestro corazón la pretensión de no volver a esos caminos, a la vida antigua, a la vida pasada. Hay un texto que me llama la atención cuando lo leo: vestidos del nuevo hombre, dice. El enemigo quisiera él sacarnos otra vez, pero si lo volviéramos a hacer, transgresores nos hacemos, dijo el apóstol. Así dice la palabra. En el tiempo que Dios nos dé de vida, procuremos servir al Señor. Cuando las travesías sean difíciles, podemos ir a Él porque somos humanos. Mientras estamos en la carne, hay peligros que acechan nuestra vida espiritual, nuestra vida material, pero tenemos a un Dios poderoso que para Él no hay nada imposible. Aquel que nos cambió, nos transformó para la honra y la gloria de su precioso nombre. En esta hora le damos gracias al Señor por sus palabras, que Él nos ha concedido leerlas y que Él las haga de mucha bendición en nuestro corazón.